Profesor, compañeros, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buen día para todos, espero que estén muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Buen día. Buen día a todos. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a Buenos todos, días. ¿cómo les va? Hagan saludos con las manos. Ahí. Todos estamos en contacto. Bien, vamos a... si no tienen ruido ambiente, perfectamente pueden abrir los micrófonos, por lo menos en primera instancia. De manera que tengamos más espontaneidad, más carácter directo en la comunicación. Salvo que tengan algún niño dando vuelta por allí o algún perro, algún animal doméstico. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a tomarnos unos minutitos para iniciarnos, en razón de que supongo que va a seguir incorporándose gente a este meeting. Así que, bien, en la lejanía pero comunicados. ¿Todos me oyen bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo más importante es que tengamos buen audio, ¿no? La cara mía no es realmente lo importante. Y además es casi, les diría, lo peor, digamos, ¿no? Así que, bueno. ¿Todos son de Colombia o hay gente de Argentina? Me habían apuntado que había alguna gente de Argentina, no sé si ha llegado. Sí, yo soy argentina. Rosarina. María, ¿sos de Argentina? Rosarina, sí. No te oigo. No sé si... A ver, espérate. Voy a hacer un... Sí. A ver. A ver, María. Hola. ¿Se escucha? No sé. Me funciona como Sí, se abierto, escucha. pero no tengo... ¿Se escucha? No tengo Sí, sonido. tengo abierto. Tengo recepción de Tengo sonido. abierto. Sí, tengo abierto el micrófono, pero no sé si se escuchará. ¿Se escucha? Bueno, nos comunicaremos. Sí, María, sí se Vamos a escucha. ver. ¿Sabés qué podés hacer a lo mejor, María? Parece que Volvé a no se entrar. escucha. ¿Sí? ¿Se Salí y volvé escucha a bien? entrar. A lo mejor Bueno. eso me da recupero de sonido. Listo. Bien. Profe, disculpe, ¿y a los demás sí los alcanza a escuchar? Hola, profe. Hola. A ver, ¿Sí me escucha bien? Le preguntaba si mira. a los demás. Bien. Buenos Sí, días. la escuchan a María. A ver, voy a ver si... No, el Buenos profe días. no nos está Buenos días. escuchando, ¿cierto? Profe, ¿nos escuchas bien?
No, compañeros, es el profe que no nos escucha. Buenos No, días. definitivamente no. Alguien Buenos días, que ¿me le escuchan mande bien? un mensajito porque parece que no nos está escuchando nada. Yo le escribí, no sé si lo habrá visto. Buenos días, A ver, profesor. ustedes ahí. Alguien, por favor, Profesor, Bueno, sí le escucho. escucho. que me hable, a ver si yo puedo oírlo. Hola, profesor. ¿Me escucha? Hola, profesor. Sí se le escucha? escucha. Buenos días. Buenos días. Buenos días. El Buenos inconveniente días. es Juan, que a lo ver, escuchen. dime algo, a ver si puedo oírte. Hola, Profe, ya me profesor. alcanza a Teniendo escuchar. problemas para la recepción. Venga para acá. Al parecer no nos está escuchando, profe. Bueno, y lo importante es que ustedes me oyen bien, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí. Bien, Sí, señor. bueno. Tengo una pregunta, ¿podemos grabar la clase o de pronto? Yo no los escucho, pero lo que vamos a ir haciendo es que, para no complicarnos demasiado, ya que hay cosas que están funcionando y entonces en la medida en que están funcionando, no las desaprovechemos. Por ahí, por querer ajustar, vamos a hacer disfuncionar otras cosas. Entonces, a ver, ahí puse grabar la clase. Bien. Entonces nos vamos a ir comunicando a través del chat. Cualquier pregunta que ustedes tengan, entonces me la formulan a través del chat. Yo voy a estar más o menos atento. En todo caso, también levántenme la mano, cosa de que yo pueda generar una interferencia. Y veríamos, atenderíamos esa cuestión. Bien. Bueno, supongo que no mucha más gente va a ingresar. Buenos días, David. Entonces, nos vamos a iniciar en este seminario de epistemología. En este caso, yo les diría que la epistemología sobre la cual vamos a trabajar es una epistemología que va a bascular entre una epistemología del siglo XX y del siglo XXI. Por lo tanto, decirles que esta epistemología es del siglo XX, siglo XXI, es de alguna manera caracterizarla como una epistemología moderna y posmoderna. No nos importa por el momento, no se preocupen por el momento en qué sea lo moderno y qué sea lo posmoderno, porque en cierto sentido este seminario va a tener la expectativa y el desarrollo en el esclarecimiento de estas cuestiones, de estas terminologías. Por lo pronto, también tengan la tranquilidad de que todo el tiempo voy a procurar ser lo suficientemente generoso con la explicación como para que ustedes se lleven un conocimiento de lo que estamos desarrollando. Lo importante es que no nos perdamos de vista desde el punto de vista cognitivo, es decir, que no generemos un pensamiento paralelo a la comprensión de ustedes. Yo presupongo que cada uno de ustedes pertenece a áreas muy disímiles e incluso algunas completamente alejadas de lo que es el pensamiento filosófico. Pero eso no va a impedir que ustedes puedan tener una comprensión de este pensamiento filosófico que vamos a desarrollar, porque en definitiva el pensamiento filosófico tiene un elemento que es común
justamente a todas las áreas de saber, y ese elemento es la lengua. Entonces tenemos el enorme privilegio de estar reunidos, no uniformizados, por la lengua. La lengua es el elemento de la filosofía, así como un escultor trabaja con el elemento madera o con el elemento hierro o cerámica, ¿sí? O de repente un pintor o un músico trabaja con notas. Nosotros en filosofía trabajamos con palabras. Y estas palabras pertenecen a la lengua y esta lengua, insisto, es un permiso de reunión. La lengua reúne, insisto, sin cancelar las diferencias. Es más, permitiendo justamente la diferenciación. Entonces, reunidos en la lengua, no vamos a tener dificultades en la medida en que yo vaya justamente basculando entre lo que es un lenguaje técnico-filosófico y un lenguaje, podríamos decir, coloquial, un lenguaje propio de la lengua ordinaria. A esa lengua ordinaria le pertenecemos todos, a la lengua corriente, independientemente de la profesión que nosotros ejerzamos, independientemente de la disciplina a la que nos dediquemos. Entonces quiere decir que esto no es un curso de Sprayet, pero viene con satisfacción garantida. ¿Sí? Es decir, si ustedes me han comprendido esto que estamos desarrollando, es de alguna manera una muestra que acredita que la comprensión va a ser posible. Cuando ustedes tengan algún tipo de dificultad para entender algún concepto, me lo apuntan, porque la expectativa de ninguna manera es ver mucha epistemología, sino verla bien. Esa es la clave. Solo si vemos bien epistemología, vamos a poder tener continuidad y desarrollo en esta área del saber, en este tipo de conocimiento. Lo que nosotros vamos a agregar, en este caso en particular, lo que yo les voy a agregar, no es un contenido, sino básicamente un esclarecimiento. Por lo tanto, les estoy indicando que la filosofía, en este caso, la epistemología filosófica que yo voy a desarrollar, es una epistemología o una filosofía que, lejos de agregar contenidos, tesis y tópicos, esclarece aquello que nosotros ya tenemos. Es una epistemología de desocultamiento, es una epistemología de diagnóstico, más que una epistemología propositiva. No hay ningún tipo de proposición, no hay ningún tipo de prescripción, hay la expectativa de un diagnóstico. Entonces, nos vamos a iniciar hoy por cualquier lugar, digamos, ¿no? Uno puede comenzar a recorrer una localidad, un pueblo, una ciudad, por cualquier lugar. No hay un lugar que es privilegiado para comenzar el itinerario filosófico epistemológico. Siendo de diagnóstico, aprovecho a mencionarles la utilidad que puede tener esto, es la utilidad que les permite un conocimiento de lo que están haciendo, de lo que ustedes ya tienen, y ese conocimiento les da un permiso de libertad. Hay una función catártica y, ¿por qué no? Podríamos decir liberadora, es decir, la filosofía es purgatoria y es liberadora desde sus inicios. El conocimiento indudablemente nos gestiona la posibilidad de libertad frente a lo que estamos haciendo. Lo que presupone el hecho de que lo que nosotros venimos cometiendo en general tiene la característica de lo que nos han instruido. Es decir, todos nos hemos formado en una determinada disciplina y esa disciplina implica una verdadera edificación. Nos hemos constituido
como cognoscentes desde una determinada pauta, desde determinadas teorías, de determinados saberes, métodos, procedimientos, técnicas, presupuestos. Entonces, fíjense que nuestra condición natural como profesionales, si ustedes quieren como científicos, como disciplinados, es una condición de cautividad. No somos libres en nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento procede según las instrucciones, según la formación que hemos recibido. Creo que se entiende esto, ¿no? Es decir, tenemos determinadas pautas que nos vienen por formación. Entonces, acceder a esas pautas, a esos criterios que nos vienen por formación, nos da, como yo les decía, un permiso de libertad. Nos habilita a pensar lo mismo de manera distinta. Nos habilita a ejecutar lo mismo con enfoques, estrategias completamente disímiles. Y eso me parece que es el mayor capital que la filosofía le puede ofrecer. Porque, insisto, nosotros, más que libres, somos repitentes de una formación que es justamente de origen. ¿De acuerdo? Un médico se forma desde determinados presupuestos. Esos presupuestos, el médico, toda vez que hace medicina, los actualiza en un diagnóstico, en una prognosis, en una prescripción, y él de alguna manera replica esa instrucción, hasta que accede a todo lo que su instrucción está presuponiendo. Cuando el médico accede a los presupuestos de lo que actúa, comienza el permiso de una libertad frente a las nuevas problemáticas o a las viejas problemáticas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hice esta digresión. Seguramente retomaremos estos comentarios. Quédense tranquilos porque vamos a ir haciendo navegaciones y regresos. Es decir, nunca elaboro una clase de manera demostrativa. Es decir, no es que planteo los fundamentos y luego desarrollamos lo que se deriva de los fundamentos sin retomar nunca más los presupuestos, el lugar desde donde salimos. No, todo el tiempo vamos a hacer un recupero de estas ideas. ¿De acuerdo? Bien, también aprovecho a comentar esto que es una cuestión técnica. Yo para la próxima clase, para el próximo encuentro, les voy a ir sugiriendo algunas lecturas. O sea que el hecho de que no tengamos clases secuenciadas día a día, sino secuenciadas sábado a sábado, nos va a dar una cierta demora, una cierta libertad que la vamos a usufructuar. Entonces yo, a través del campus, les voy a sugerir algunas lecturas de la bibliografía que ustedes ya tienen disponible. Todos recibieron un correo electrónico, ¿no? Es decir, todos accedieron a la información del primer contacto. Perfecto. Bien. Cualquier cosa, ustedes se pueden comunicar conmigo a través de mi correo particular, que es profesorcandelero@gmail.com, todo escrito y con minúscula. De todas maneras, no viene mal que utilicemos esta plataforma y la plataforma del campus. Entonces, para el próximo sábado, nosotros ya vamos a tener la lectura efectuada, a partir de lo cual van a poder efectuarme también algunas consultas. Las que, si alguno las tiene en la semana, exacto, profesorcandelero@gmail.com, perfecto, muy bien. Les decía que las consultas ustedes ya me las pueden enviar, ni bien las tienen, y entonces yo en cada encuentro de los días sábado recupero esa consulta. ¿De acuerdo? Cosa de que no quedemos lejos.
en esta suerte de viaje, en esta suerte de itinerario conjunto, les dije, lo más importante es que nos mantengamos copertenecidos, es decir, que nadie se quede con algún tipo de duda. Tengan en cuenta que cualquier dificultad, duda, incomprensión que tengan, muchas veces es compartida por alguien más. De manera que es importante que ustedes formulen preguntas. Además, porque, y esto es una cuestión epistémica, solo se produce, conocimiento en el sentido de la apropiación del conocimiento, es decir, solo se produce saber cuando nosotros somos activos en el proceso de recepción. ¿Sí? Si la recepción es simplemente recordatoria, no hay conocimiento. La recepción solo es significativa cuando nosotros ponemos algo de nuestra parte. Y el algo de nuestra parte es la pregunta. La pregunta es portadora de conocimiento. El que pregunta sabe. Hay un saber siempre en la pregunta. Solo que es un saber que podríamos decir no resulta suficiente o satisfactorio para el que la formula, pero toda pregunta está preñada de saber. El que pregunta es porque algo sabe. ¿De acuerdo? Si no, no habría posibilidad de pregunta. Miren, si yo hablara chino, ¿quién se atrevería a preguntar aquí? ¿Sí? Sería imposible. ¿De acuerdo? Así que no le teman a las preguntas, son absolutamente necesarias. Bien. Vamos a empezar, les decía, por el término, no sé, en realidad se los digo ahora, por el término epistemología. El término epistemología es un término compuesto, episteme y logos. Episteme y logos. Vamos a tratar de encontrar lo que es logos. Para nosotros la palabra logos es una palabra fuertemente decisiva, y cuando digo para nosotros, yo digo para Occidente. Occidente es no un lugar en el mundo, sino un modo, en todo caso, de entender el mundo. Lo occidental aquí no se va a decidir o a definir a partir de una locación geográfica, sino a partir de nuestra manera, entre otras cosas, de entender el mundo. Si ustedes quieren, de percibir el mundo. El occidental tiene una manera de percibir el mundo. Y nosotros somos occidentales, curiosamente, no por una cuestión biológica, por lo menos no exclusivamente, sino también por una cuestión, podríamos decir, cultural, en cuanto a que nosotros somos herederos de la cultura greco-romana, somos herederos de la cultura judeocristiana, somos herederos de la cultura mozárabe y de la cultura germánica. O sea, hay en nuestra ascendencia componentes que a nosotros nos han predeterminado la manera de entender el mundo. Y entonces el término logos es un término griego. De ahí viene, por ejemplo, el término lógica. Nosotros decimos, tiene lógica. Bien. El término logos es un término griego que muchas veces se traduce mal, se traduce mal por palabra. No. Logos no es palabra. Los griegos tienen 3 términos para la palabra. Palabra en griego se dice legein, y ahí viene nuestro leer, por ejemplo. Se dice epos, y ahí viene epopeya, y se dice mitos. O sea, el término mito significa palabra. Y no es que son 3 términos para la palabra, sino que son 3 maneras distintas de ser la palabra. El griego se da cuenta de que la palabra tiene 3 características distintas, que hay palabras que son argumentativas. La palabra argumentativa es la palabra como legein, ¿sí? La palabra como canto es la palabra como epos, como proferición sonora.
Y la palabra como mitos es la palabra como culto, en el sentido de un espacio que nosotros habitamos, en donde se desoculta el sentido. Supongamos una palabra Legein sería la mecánica cuántica, la enunciación de la mecánica cuántica, la enunciación de la mecánica newtoniana. Tiene las características de un discurso argumentativo, deductivo, en donde hay afirmaciones que se sostienen en otras determinadas posiciones. Pero pensemos en un texto mítico poético, un texto mítico, por ejemplo, la Ilíada. La Ilíada es un texto mítico, la Biblia es un texto mítico. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, fíjense que la mecánica newtoniana habla sobre el mundo. Habla sobre el mundo. Un texto como la Ilíada dice del mundo, digamos, o sea, descubre el sentido del mundo. La Ilíada dice qué es lo que hay y qué es lo que no hay en el mundo griego, qué es lo que vale y no vale, qué es lo justo y lo injusto, lo digno y lo indigno, lo valioso y lo falto de valor. Podríamos decir que el mundo griego, es decir, el modo de entender el mundo, para los griegos cabe en la Ilíada. Entonces ven que son distintas propiedades de la palabra. Y luego hay una palabra como canto. Indudablemente, la palabra, en este caso la epopeya, tiene, podríamos decir, una presentación fuertemente fenoménica y altamente encantadora, no por aquello a lo cual se está refiriendo, ni tampoco por digamos, qué dice, sino por cómo lo dice. ¿Sí? Sino por cómo lo dice. Pensemos que hay un aspecto performático siempre en la palabra. Lo tenemos en una canción, supongamos que no conozcamos el inglés, tenemos una canción en un idioma que desconocemos, pero la canción a nosotros nos resulta fuertemente encantadora. O sea, hay un impacto de la palabra por cómo se dice y no por lo que dice, ni tampoco por aquello acerca de lo cual habla. No sé de qué habla, ni sé qué dice de aquello acerca de lo que habla, pero es tan linda la canción, ¿sí? Por sí misma, la palabra se impone y se dispone como una cosa del mundo. Bueno, simplemente para hacer una dirección. No es esto central, pero no me gusta dejar cosas, digamos, sin acreditación, porque probablemente haya alguien entre ustedes que pertenezca a la lengua y la literatura y estas cuestiones le interesen. En el caso de que a alguien les interesa, se comunica y les puedo proveer bibliografía. Estén siempre todos atentos. Trato de ser generosos con todo el mundo. Si hay alguien que le interesa determinadas cuestiones, esto nos aproxima hacia la semiótica y la lingüística, y aquello acerca de lo cual digamos, la palabra habla, el sentido de aquello acerca de lo cual hablo, y finalmente la palabra en sí misma. Lo cierto es que logos no es palabra, y ahora sí ustedes lo van a entender. Legein es la palabra que acredita, Legein es la palabra que expresa el logos. ¿Sí? Ahí está. Por eso hay una asociación entre palabra y logos. Logos es el sentido y palabra es el signo que habla acerca de ese sentido. Legein es la palabra que habla acerca del logos. Entonces, si tuviéramos que traducir logos, lo traduciríamos como sentido, algo que puede ser entendido. Ahora, ¿qué característica tiene el logos? El logos, estéticamente, es inobservable. O sea, el logos es inobservable. Vamos a dar algunas características y después las recuperamos trabajándolas una por uno. El logos es inobservable,
es interior a las cosas del mundo, no solo es interior, sino también es constituyente. Y no solo es constituyente, sino que también es dominante. Entonces el logos está dentro del mundo y sus cosas. Cada cosa tiene un logos. Pero ese logos, insisto, no es observable. Es interno, es constituyente y es dominante. Lo que es importante detectar aquí es que ese logos, para los griegos, es real. Fíjense que el griego detecta que algo puede ser real sin ser observable. La inversa, ¿qué sería, digamos? Bueno, el hecho de, podríamos decir que no todo lo observable es real para el griego también, ¿no? Pero bueno, luego retrabajaremos esta cuestión. Me quedo de plano con esto que es importante. El hecho de que para los griegos, y esta es una idea que se recupera en la posmodernidad y que tiene su plena justificación, o sea que hay una concordancia entre el siglo XXI y los griegos. Para ellos, algo no por ser inobservable dejaba de ser real. Dicho de otra manera, lo inobservable era pasible de tener realidad. ¿Por qué? Porque la realidad se decidía y se definía para los griegos por la eficacia, por el dominio, por el imperio. O sea que el logos decide, el logos determina. Si nosotros buscamos una analogía y sobre todo un anclaje estético, es decir, observable en esto, vemos que hay gran cantidad de realidades inobservables que tienen realidad desde el punto de vista de que tienen eficacia. Pensemos, por ejemplo, en las reglas de juego de cualquier deporte. Las reglas del fútbol no resultan observables en un partido de fútbol, sin embargo, bien, vamos a hablar de la verdad si esta consulta es, la dejamos en suspenso porque es necesario desarrollar algunas otras cuestiones para que esto se esclarezca, ¿de acuerdo? Pero la mantenemos en suspenso. Recuérdenme que voy a dar respuesta a esto, ¿no? Porque implica una manera distinta de entenderse la verdad. Para los griegos, lo verdadero no tenía que ver solamente con una fundamentación, sino tenía que ver con una eficacia. Algo era verdadero si resultaba eficaz, ¿sí? Algo era real si resultaba, en nuestro gobierno podría entonces ser irreal. Bueno, a ver, vamos a mantener, digamos, todavía cautivas las preguntas para no dispersarnos, porque primero tenemos que generar como una plataforma de sentido a partir de lo cual todos utilizamos los mismos términos para preguntar acerca de determinadas cuestiones, ¿sí? ¿De acuerdo? No es que eludo la respuesta, pero si doy una respuesta, esto genera mucha dispersión. Entonces, esta clase es fundamental para que ustedes empiecen a acceder a determinada significación común entre ustedes y yo. Entonces, a partir de allí vamos a mantenernos también en unidad, me refiero yo junto a ustedes, no solo ustedes junto a mí. Bien, entonces, estábamos en esta cuestión de que buscaba yo un ejemplo de algo que fuera inobservable y que fuera real. Pensé en las reglas de juego de cualquier deporte, pensé en las reglas de juego del fútbol y les dije que las reglas del fútbol no aparecen observablemente en el partido de fútbol, pero sin embargo son absolutamente decisivas para la organización del fútbol en cuanto tal. De hecho, podría decir que jugar al fútbol no implica vestirse de futbolista o tener los elementos del fútbol, sino que jugar al fútbol es cumplir con las reglas del fútbol. ¿De acuerdo? Jugar al fútbol es cumplir con las reglas del fútbol. Las reglas del fútbol
son inobservables, sin embargo son decisivas para determinar lo observable. Entonces, lo que estoy trayendo aquí es un principio de realidad, y si ustedes quieren de verdad, completamente distinto al habitual. Completamente distinto al habitual. Habitualmente, nosotros interpretamos que solo es real lo observable. Esta idea de que solo es real lo observable, de hecho solemos decir, si no lo veo no lo creo, muéstremelo, ¿sí? Esta idea de que si no lo veo no lo creo, esta idea para nosotros tiene un origen que es occidental, que es europeo y que es de los siglos XV, XVI y XVII. Es decir, el origen de esta idea es la modernidad. Modernidad que a nosotros nos llega materialmente, podríamos decir lógicamente, reglamentariamente, a partir de una línea epistémica que ustedes, aunque sea de oído, conocen, que es el positivismo. Para las líneas positivistas, solo es real lo que es observable. Para los griegos y para ciertas líneas posmodernas, no solo es real lo observable, hay muchas veces una realidad que es inobservable. Y es real no porque lo vea, sino es real porque impera sobre la cosa y sobre mí. En esta línea se inscribe un señor llamado Freud. Si hay alguien de la psicología, levantarán la mano si hay alguien de psicología. Si hay ¿Sí, María? Ah, bien. Perfecto. En la introducción al psicoanálisis, Freud desespera prácticamente, el positivismo hace fe del método científico. Bien, después vamos a trabajar eso también, sí. Yo les pido que ustedes luego vayan, digamos, abrevando en este cauce del discurso. Hay respuestas que van a quedar dadas aunque yo no las enfoque, pero no me quiero distraer con este ejemplo que estoy dando, porque estoy tratando de acreditar, digamos, que hay cosas que son reales, pero sin embargo son inobservables. Les decía que Freud, en la introducción al psicoanálisis, prácticamente él se desespera por explicarle a sus interlocutores, que son neurólogos formados en una matriz fuertemente positivista, moderna y positivista, que reclaman lo observable, les dice, señores, no sé dónde está el inconsciente, no me pregunten dónde está, fíjense qué es lo que el inconsciente me hace hacer. ¿Sí? Es decir, la eficacia del inconsciente, el inconsciente como realidad gestora de algo que aparece, del signo y el síntoma, acredita justamente realidad. No me importa que no lo vea, pero fíjense lo que el inconsciente, en donde esté, me hace hacer, ¿no? Entonces, la eficacia que tiene la realidad inconsciente, incluso en el territorio del hardware, digamos, ¿no? Incluso en el territorio de lo observable, me acredita su realidad. Por eso es que Freud es tan fuertemente incomprendido, por eso es que el psicoanálisis en el territorio de la medicina tradicional, que es moderna y que es positivista y que por lo tanto reclama observabilidad, es rechazado. ¿Sí? Y por eso es que un médico que además es psicoanalista, en general, el médico que además es psicoanalista, en general, o hace medicina o hace psicoanálisis. Porque son principios cognitivos incompatibles. El neurólogo sostiene que es el cerebro, que podríamos decir que hay un psiquismo, hay una psiquis y un soma, pero digamos, es el soma el que determina el psiquismo, y en el caso del psicoanálisis, es el psiquismo el que muchas veces altera el soma. Claro. Entonces, hay un reconocimiento de una realidad a partir de la eficacia. Ahora, esto es tan peregrino, tan exótico, tan singular. Miren, si ustedes me están observando, yo tengo aquí un lápiz, y ustedes lo ven, yo suelto el lápiz y cae el lápiz. Que yo suelto el lápiz y que cae el lápiz
Yo veo que hay un montón en el chat de consultas. Lo que vamos a hacer en todo caso es un recupero después de un determinado trayecto, porque si yo me detengo en una respuesta, insisto, tomo caminos que pueden ser muy satisfactorios para alguien de manera individual, pero no para todos, no para todos. Bien, les estaba diciendo, entonces yo tengo un lápiz, suelto el lápiz, cae el lápiz. Que yo suelto el lápiz y que cae el lápiz son dos acontecimientos secuenciados y que son observables. Suelto el lápiz, cae el lápiz. Que cae el lápiz es la consecuencia de que yo lo suelto. Pero para entrar en ciencia, yo tengo que hacer la pregunta del por qué. Si yo a ustedes les preguntara por qué cuando suelto el lápiz cae el lápiz, lo más probable es que todos ustedes me contesten que actúa la fuerza gravitatoria. Pues bien, ustedes vieron que yo solté el lápiz y ustedes vieron que el lápiz cayó, pero nadie jamás podrá ver la fuerza gravitatoria. Porque la fuerza gravitatoria es un recurso que utilizó Newton para explicar, para fundamentar un acontecimiento de causa y efecto. La causa de que el lápiz cae es que yo lo suelto, ¿sí? Suelto el lápiz es la causa de que caiga el lápiz. Ese es el efecto. La razón, es decir, aquello que pone en relación obligatoria la causa con el efecto, es la fuerza gravitatoria. Pero la fuerza gravitatoria es un concepto teórico, es una entidad teórica inventada por Newton. No descubierta, sino inventada por Newton, que permite explicar estos sucesos observables. Hasta tal punto el concepto de fuerza gravitatoria es inventado que, de hecho, Einstein habla de que no hay una fuerza gravitatoria, sino un campo gravitacional. O sea, Einstein explica el movimiento orbital planetario no a partir de una fuerza entre dos cuerpos, sino a partir de la curvatura del espacio. O sea, da una explicación geométrica y no una explicación energética de un acontecimiento físico. Y es otra manera de explicarlo, ¿sí? Entonces, es importante que nos demos cuenta de que no solo el inconsciente, sino también gran cantidad de ideas que son inventadas, podríamos decir que no pertenecen al mundo de lo observable, permiten darle significación al mundo de lo observable. Entonces mencionamos varias realidades inobservables que son verdaderos logos, es decir, inobservables directrices del comportamiento de lo observable. Fuerza gravitatoria, el reglamento del fútbol, el inconsciente. Digamos que Freud descubrió el logos del psiquismo. Descubre un logos del psiquismo. Me queda muy contiguo esta explicación y creo que va a ser útil, por lo menos a futuro. Este logos, a lo largo de la historia de Occidente, se interpretó de distintas maneras. Podríamos decir que el logos para los griegos es excesivo respecto de lo que nosotros interpretamos como lógica. Lo digo de otra manera. En Occidente, el logos se interpretó como lógica. Y esta idea, la interpretación de logos como lógica, es lo imperante, es lo escolar para nosotros. Nosotros nos criamos y nos constituimos al interior de esta idea de que hay una coincidencia entre logos y lógica. Si ustedes quieren, logos y matemática. ¿Sí? Ahora,
Freud muestra que el logos del psiquismo no es un logos lógico-matemático, sino un logos artístico. Es una genialidad. Freud se da cuenta de que el pegamento de los componentes del psiquismo no es un pegamento lógico. El inconsciente no trabaja de manera deductiva. No trabaja diciendo, sí, tengo 2 y le agrego 2, entonces tengo 4. No trabaja el inconsciente de esa manera, sino a través de procedimientos que podrían ser perfectamente descritos, por ejemplo, por la metáfora, por la metonimia. Prioritariamente por metáfora, por metonimia. Procesos de expansión, de condensación, ¿no? Entonces, el gran ruido de Freud viene por ese lado. Se da cuenta que el procedimiento, que la pauta que conecta, que el reglamento del psiquismo, o si ustedes quieren, que el reglamento del inconsciente, no es un reglamento que se pueda expresar de manera lógico-matemática. Pero en Occidente, en la modernidad, y cuando diga modernidad voy a estar pensando en la Europa de los siglos XV, XVI, XVII, de la cual nosotros provenimos, tenemos lengua en común gracias a ese periodo, tenemos lengua en común gracias a ese periodo. En ese periodo, el logos se interpreta casi exclusivamente de manera lógico-matemática. Una obra que expresa claramente la matematización, la logización y la matematización del mundo es los Principia Mathematica, ¿sí?, naturales de Newton, ¿no? La mecánica newtoniana, que es una matematización de lo físico. Fíjense que este logos, en la modernidad, fue un logos lógico-matemático, y ese logos lógico-matemático se procuró aplicar, digamos, a cualquier aspecto de la realidad. Pensemos que Newton matematiza lo físico, matematiza la materia, pero luego tenemos a lo largo de todo de Occidente, desde los siglos XV, XVI, XVII, una matematización de la química, una matematización de la biología, hasta un intento de matematización del psiquismo, Herbart, por ejemplo. Herbart en siglo XVIII hasta intenta una matematización del psiquismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que la lógica matemática fue el logos que decidía el comportamiento de la realidad. Se perseguía un logos lógico-matemático. La modernidad instituyó al logos interpretado como lógica matemática como el reglamento único y total para todo cuanto hay. Nos queda en el mundo de lo cotidiano un resabio, digamos, de ese privilegio de la lógica matemática, en este juicio de que fulano de tal sabe muy bien matemática, es un gran matemático, es un genio, sabe matemáticas, ¿no? Esta idea de que el matemático es alguien que prácticamente puede llegar a los confines de la realidad. Y hay aquí en esto un presupuesto. Es el presupuesto que lo enuncia aforísticamente Galileo, diciendo: la naturaleza está cifrada matemáticamente. Entonces, hay un prejuicio ideológico de la modernidad, prejuicio que para nosotros es regla, es escolástica, y el hecho de que el mundo está cifrado matemáticamente. Lógico-matemáticamente. Y por lo tanto, todo aquel que accede a la lógica matemática del mundo accede al reglamento de la naturaleza, de la vida, del ser humano, de la genética, de la mar en coche. La pregunta es, la única manera de interpretar el logos
es la manera lógico-matemática? ¿Hay un solo logos y ese logos es el logos lógico-matemático? ¿O hay distintos tipos de logos que exceden la matemática? En el caso de que los hubiere, entonces la matemática ya no sería la ciencia de la ciencia, el saber de los saberes, sino un saber más de los muchos que hay acerca de lo que encontramos. Y esta línea, que acabo de decir, es una línea más compatible, con más vigencia, digamos, en los tiempos que corren, ¿sí? Hoy día no se sostendría que la matemática es el cifrado profundo del mundo, que es la esencia del mundo, sino que la matemática es una de las tantas maneras de interpretar el mundo, lo cual es completamente otra cosa. O sea, yo puedo interpretar al mundo matemáticamente, pero si yo lo interpreto matemáticamente, esto implica excluir otras posibles interpretaciones. La matemática no es todo lo que hay, es simplemente una manera de enfocarlo, es saber una parte de lo que hay y que aparece. ¿Se entendió hasta aquí? Levantan la mano si se entendió. Bien. Muy bien, perfecto. Venimos fantástico entonces. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren encontrar visiblemente, estéticamente, artísticamente, la acreditación de un logos lógico-matemático, pueden pensar en Matrix. Supongo que muchos de ustedes habrán visto Matrix. En Matrix nosotros tenemos un ejemplo de la interpretación moderna de logos, en donde el logos era como lógico-matemático. Fíjense que en Matrix hay un momento en el que Neo, el elegido, deja de tener una percepción estética de la figura humana, del mundo físico, podríamos decir del mundo físico-biológico, de ese mundo que aparece, del mundo estéticamente hablando. Y cuando hablo de estético, ustedes ya lo deben haber detectado, estoy hablando de lo observable. Lo estético tiene que ver con lo que se observa, con lo que aparece. Neo deja de observar el mundo estético, físico y biológico e incluso tecnológico para empezar a percibir un cifrado matemático, ¿no? Deja de haber la percepción de colores, de texturas y de olores, y él empieza a percibir lo que de alguna manera está detrás de lo que aparece. Cuando él percibe la matemática que hay detrás de la física, podríamos decir que él se anticipa a lo que aparece. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es decir, accedo al cifrado oculto de la naturaleza. Cuando yo conozco la matemática que hay debajo de la física, puedo anticiparme al comportamiento físico. Y esa es la razón por la cual Neo puede eludir las balas. ¿Sí? Neo elude las balas porque sabe antes, porque y por primera vez utilizo la palabra, ha decodificado el mundo de la naturaleza. ¿Qué significaría para los modernos decodificar el mundo de la naturaleza? Decodificarlo sería acceder a la matemática que hay dentro de la física. Sabe antes. No es que es más rápido, es que sabe antes. Cuando vos conocés la información previamente, tomás decisiones de elusión sin ningún tipo de posibilidad de yerro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo hay en esto de conocer la matemática oculta en la física, la posibilidad de estar a cargo de lo físico. ¿De acuerdo? El conocimiento científico de la modernidad es un conocimiento de control. Así que metaforiza justamente la interpretación del logos este film Matrix.
¿Sí? ¿Queda claro? Entonces quiere decir que el logos oculto es un verdadero código. La palabra códex en latín, significa algo que es común. Pero no solo algo que es común, sino algo que es oculto, y no solo algo que es oculto, sino algo que es determinante. Fíjense que nosotros utilizamos correctamente el término decodifico. Leer es decodificar. Es decir, cuando yo leo y al leer interpreto, voy más allá de lo que la letra expresa. No entiendo una enunciación si no voy a lo que la enunciación está ocultando. Por eso es que cuando un niño simplemente recorre las letras, no tiene comprensión lectora. Por eso es que cuando un músico simplemente recorre las notas, no accede a la música. Ejecutar música, entrar a la música, implica olvidarse los grafos de las notas para ir más allá hacia la sonoridad. Recorrer notas cualquiera las puede recorrer. No cualquiera, pero quiero decir, hay una gran diferencia entre pisar las notas y hacer música. Hay una gran diferencia entre hacer una lectura y tener comprensión lectora. Tengo comprensión, incluso tengo comprensión gestual del gesto cuando voy más allá de ese gesto. Tengo comprensión del síntoma cuando voy más allá del síntoma. Y justamente cuando accedo a lo oculto, pero decisivo, respecto a lo que aparece. ¿Sí? Diagnosticar, si hay gente de medicina, es ir a lo oculto, pero decisivo respecto del síntoma que aparece. Entonces, todo esto, decirlo para que nos demos cuenta de que lo inobservable muchas veces es fuertemente decisivo y determinante respecto de lo observable. Entonces, no pensemos ya que solo es real lo que observamos. Muchas de las realidades inobservables son fuertemente decisivas. Nosotros, de alguna manera, llevaremos adelante, y ahora me lo van a entender, una decodificación de la ciencia. Esto de ir más allá de lo que aparece es el proceso de interpretación. Yo cuando diagnostico, interpreto, cuando interpreto, voy más allá de lo que observablemente aparece. Las líneas epistémicas que trabajan sosteniendo que el proceso cognitivo por excelencia es la interpretación son las líneas hermenéuticas. Líneas bien de vigencia contemporánea. Es difícil que hoy día exista ciencia que... Es difícil que hoy día exista ciencia que no lleve adelante procesos hermenéuticos, es decir, procesos de interpretación. Es muy difícil. Incluso las ciencias duras. La biología, por ejemplo, que no es una ciencia dura, o puede planteársela tanto como dura, como no dura, digamos, como blanda, es una ciencia que actualmente, en muchas ocasiones, se inicia en sus pensadores, en los ensayos, a partir de una reflexión acerca de el sentido según el cual se está interpretando lo que entra en juego. Un ejemplo, si no, no se va a comprender. Richard Lewontin, por ejemplo. Un biólogo contemporáneo tiene un texto que se llama Genes, Organismo y Ambiente. En ese texto, Genes, Organismo y Ambiente, en uno de los opúsculos, en uno de sus ensayos, Lewontin hace un relevamiento de la interpretación del concepto de evolución. Él es biólogo, sin embargo, hace todo un trabajo, podríamos decir hermenéutico, en donde relieva que la manera en que la biología molecular del siglo XX
la primera biología molecular, trabajó la idea de evolución. Y se da cuenta de que la biología del siglo XX, a pesar de quedar lejana respecto de la biología aristotélica, sin embargo, consideraba la evolución bajo el modo en que el mismo Aristóteles interpretaba la evolución, esto es, la evolución como desarrollo. Entonces, él se da cuenta de que la biología evolucionó mucho, pero la biología contemporánea seguía interpretando en gran parte al concepto de evolución de la misma manera que lo había interpretado Aristóteles. Y que eso generaba una muy fuerte limitación de cualquier implementación práctica. ¿Sí? De la misma manera que la idea que nosotros tenemos acerca de la educación predetermina nuestra práctica educativa, de la misma manera la idea que yo tengo de evolución predetermina nuestra investigación acerca de la evolución. ¿Sí? Siempre las estructuras cognitivas o las tesis presupuestas predeterminan toda actuación subsiguiente. ¿Se entiende esto? ¿Quieren que sea más contundente todavía? ¿Sí? A ver, más contundente todavía, para que ustedes vean que no depende del conocimiento que nosotros tengamos de nuestros presupuestos, sino que, es más, cuando tenemos presupuestos y no los concientizamos, más completamente somos cautivos de esos presupuestos. Por eso es que la estrategia es desocultar los presupuestos para liberarnos de determinadas estructuras que a nosotros nos predeterminan. Un ejemplo. Voy a buscar vida a Marte. Y supongamos que no encuentro vida en Marte. La pregunta hermenéutica sería la siguiente. ¿Es que en Marte no hay vida? ¿O es que en Marte no hay la vida que fui a buscar? ¿Sí? ¿Es que en Marte no hay vida? ¿O es que en Marte no hay la vida que fui a buscar? Porque cuando voy a Marte a buscar vida, no me doy cuenta de que yo voy a buscar vida desde un presupuesto de lo que la vida sea. Es decir, presupongo una definición de vida de la cual no estoy a cargo. ¿Se entiende esto? Esto nos pasa, chicas, chicos, todo el tiempo. Esto nos pasa todo el tiempo. Aunque no nos demos a cuenta, y precisamente porque no nos damos cuenta, nosotros actuamos determinados presupuestos acerca de lo que es la educación, acerca de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es la vida, de lo que es el cuerpo, de lo que es lo digno, de lo que es lo indigno, lo valioso y lo no valioso. ¿Y quiénes nos dieron justamente esos presupuestos? Bueno, tengan en cuenta que no fueron presupuestos que aprendimos, fueron presupuestos que incorporamos. No tuvimos la opción de aprenderlo, directamente lo incorporamos como si esa interpretación fuera la única interpretación posible. Vinimos a nacer en un mundo determinado que tenía determinados prejuicios. Esos prejuicios son ideas que por crecer dentro de ellas a nosotros nos tienen completamente constituidos. Entonces pasamos a defender esas ideas. Esas ideas no son la realidad, son una interpretación posible de la realidad. Vivimos en este tiempo en donde lo que todo el tiempo está cambiando no es el referente, sino la significación acerca del referente. No es la cosa, sino cómo yo interpreto esa determinada cosa. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Piensen ustedes, no nos relacionamos con nuestro cuerpo. Me relaciono con una interpretación de mi propio cuerpo. Según interprete mi cuerpo, será indudablemente la aplicación de una determinada metodología, de una determinada técnica, de una determinada intervención. La idea de que el cuerpo es una tenencia es una idea que surge en los siglos XV, XVI y XVII.
Es decir, el hombre, volvemos a la modernidad, Lina, que veo que está ahí activa, ¿sí? Que está viviendo, digamos, ¿no? La clase, ¿no? Esta idea de que el cuerpo es una tenencia tiene una locación espaciotemporal. Europa, siglos XV, XVI, XVII. Volvemos a la modernidad. Entonces, el hombre es una conciencia que tiene un cuerpo. ¿Sí? No solo es conciencia y cuerpo para María, ¿sí? Digamos, estamos en un periodo pre-freudiano, claramente. El hombre es prioritariamente una conciencia que además tiene un cuerpo. El inconsciente no existe en este tiempo. Independientemente de Freud, entonces, porque estamos en una etapa previa, este cuerpo está subordinado a la conciencia. Y nosotros todo el día, todo el tiempo, estamos justamente subordinando el cuerpo a nuestra conciencia, porque de hecho tengo una conciencia que piensa, tengo una conciencia que imagina, tengo una conciencia que siente, o una conciencia entre comillas, ¿no? Se la adjudicamos a la conciencia que desea y acoplamos el cuerpo, ¿no? Tengo un determinado objetivo y alisto y alineo, digamos, el comportamiento del cuerpo subordinándolo a la conciencia. Hay otras interpretaciones de cuerpo, sí. Por ejemplo, yo podría pensar que mi cuerpo no es el instrumento de la conciencia, sino como podría pensar Merleau-Ponty, que el cuerpo es el elemento a partir del cual la conciencia se abre. Y entonces mi relación con el cuerpo cambia completamente, porque ya no lo utilizo al cuerpo y entonces al no utilizarlo no lo desgasto, sino que de alguna manera necesito potenciarlo y abrirlo, pensemos en el yoga, por ejemplo, para que yo me pueda asomar con mi conciencia a otras ideas. Candelero, en lo personal, está más de acuerdo con esa idea del cuerpo. Yo creo que nosotros descubrimos si, solo si, involucramos la corporeidad y que nuestras nuevas ideas siempre tienen como ducto y elemento la visión corpórea. Nunca pensé que me iba a pasar esto. ¿Sí? Es decir, el cuerpo tiene la potencialidad de ir más allá de los saberes previos de la conciencia. Entonces, si hay algo que es atávico, recurrente, autorreferencial, cerrado, hermético, puro, muy bonito, pero impermeable, es la conciencia. Y la que me gestiona una significación completamente impensada. Eso se llama experiencia. Quienes quieran trabajar en algún momento la diferencia entre hacer un experimento y tener una experiencia, tengo bibliografía al respecto. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Bueno, hemos hablado suficientemente de los... hemos hablado. Bien. Entonces, vamos a entrar en la episteme. Queda claro que nosotros lo que vamos a hacer no es hablar sobre ciencia, sino que vamos a hacer una especie de desocultamiento de la ciencia. La vamos a pintar. Si la ciencia es un gato, le vamos a poner el cascabel al gato. Si la ciencia es un fantasma, le vamos a tirar una sábana. Fíjense que todo lo fantasmagórico, cuando, digamos, lo pintamos o le tiramos una sábana, se hace gracioso. Es curioso eso, pero tal vez eso es lo que hace la palabra cuando nosotros tenemos de alguna manera un conflicto, ¿no? Tenemos algo que nos agobia, que nos importuna, que nos sobrepasa hasta que lo ponemos en palabra. Cuando lo ponemos en palabra, se conjura y pierde, digamos, toda esa dominancia que tenía sobre nosotros. Y la ciencia, por cierto, es que es un tipo de conocimiento fuertemente dominante en Occidente. Goza la palabra de vela, sí, indudablemente, claro, indudablemente.
le da una locación y una temporalidad que hace que nosotros perdamos el miedo, si no, digamos, lo fantasmagórico es inconmensurable justamente, ¿no? Y entonces eso nos genera angustia, porque no sé qué es, no sé qué hace. Bien, independientemente de eso, estaba hablando del privilegio de la ciencia. Fíjense que nosotros, entonces ya lo puedo decir, nosotros modernos, sin tener tamaña antigüedad, es decir, Candelero no nació en el siglo XVII, pero digamos, ejerce modernidad, ¿no? Ejercemos modernidad porque esos siglos propusieron determinadas ideas, esas ideas se escolarizaron y dentro de la escolaridad, una escolaridad mediática, popular, una escolaridad mediática, popular, masiva, también de los medios masivos, nosotros nos criamos al interior de eso, así que nosotros somos modernos. Y claramente la modernidad sostiene que hay otros tipos de saberes, pero indudablemente el saber que es privilegiado es la ciencia. El único tipo de conocimiento que merece ser llamado conocimiento es el conocimiento científico. Eso fue muy fuertemente reductivo, fue muy fuertemente excluyente, de hecho no haría juicio ni a los griegos ni al periodo de la Edad Media, que habrían considerado que existían un montón de otras maneras de conocer, además de la manera científica. Sin embargo, nosotros de manera monopólica adjudicamos a la ciencia el privilegio de decirnos la verdad. El arte es muy lindo, entretenido, bárbaro, pero es mentiroso. Y la ciencia no, la ciencia es verdadera. Solo en la ciencia podemos confiar. En periodo de coronavirus, ustedes creo que habrán probado estéticamente que en la ciencia tampoco se puede probar. ¿Sí? No se puede confiar en la ciencia. ¿Ven que no se puede confiar en la ciencia? Que la ciencia no deja de ser un instrumento para acercarse al mundo, uno de los tantos instrumentos posibles, pero que es portador de una gran precariedad. La ciencia con toda su sapiencia no pudo anticiparse al virus, y la ciencia con toda su sapiencia no logra describirlo de manera completamente minuciosa y definitiva, ¿no? Entonces, siempre la ciencia va corriendo detrás de los acontecimientos que aparecen problemáticos cognitivamente y dolorosos existencialmente. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya nos podemos cualificar como modernos. La palabra ciencia viene del latín scientia, así como suena, scientia, y esta palabra scientia fue la traducción de la palabra episteme. O sea que si hablamos de epistemológico, está vinculado a ese tipo de conocimiento que es el conocimiento científico. Importante que empecemos a entender que la ciencia es un tipo de conocimiento. Por lo pronto, una de las características que vamos a reconocer es que la ciencia es un tipo de conocimiento. No el único, no el primero, no necesariamente el mejor, es una alternativa, pero es un tipo de conocimiento. Y esto implica muchas cosas. Por lo pronto que hay otros. Es decir, si yo digo que la ciencia es un tipo de conocimiento, estoy reconociendo que hay otros tipos de saberes. Por ejemplo, la técnica, el arte, la religión, genéricamente hablando, serían otros modos de saber del mundo. Si yo planteo a la ciencia como un tipo de conocimiento, también la estoy planteando como una estrategia instrumental. Cito a un biólogo y epistemólogo, inglés, Gregory Bateson, se escribe Bateson. Ustedes lo tienen como
autor de alguna bibliografía involucrada en el seminario, y Gregory Bateson dice en un texto que se llama Espíritu y Naturaleza, la ciencia, dice, la ciencia no prueba nada, solo indaga, y no puede arrogarse ninguna otra cosa más que ser un modo de percepción. O sea, la ciencia es una manera de percibir el mundo. ¿Quiere esto decir que la ciencia entonces no se acopla al mundo, sino que lo interpela, lo interviene y por lo tanto de alguna manera lo modifica en su interpretación? Entonces, una de las ideas que quiero que ustedes conozcan, a las que quiero accedan, digamos, es esta de que la ciencia en los tiempos que corren ha perdido, digamos, ese prestigio irrestricto, ese carácter de ser un conocimiento fuertemente omnipotente. Casi es un pleonasmo, ¿no? Fuerte y omnipotente. Fíjense que tenemos vestigios de esa idea que es moderna y positivista, muy fuertemente moderna, en donde, insisto, la ciencia es no el único, pero sí el mejor modo de conocer el mundo, incluso en los medios de comunicación, en las propuestas publicitarias. Decimos, el último descubrimiento de la ciencia afirmación que presupone la idea de que la ciencia es el más adecuado de los modos de saber acerca de lo que sucede, acerca del mundo. Además, también de portar el prejuicio ingenuo de que la ciencia es una. La ciencia no es una. Hay muchas maneras de encarar la misma problemática. No hay concordancia en la ciencia. La ciencia no es un saber homogéneo y los científicos no constituyen una comunidad de hermanos. La comunidad científica no es una comunidad monástica en la que todos son concordantes. Hay una fuerte diversidad y una fuerte dispersión tanto de los agentes como de sus teorías. Tanto de los agentes como de sus teorías. Además de ser una comunidad también plagada no solo de sensateces, sino también de insensateces. No solo de buenas intenciones, sino también de mezquindades. ¿De acuerdo? Entonces, las mismas dificultades que ustedes tienen en la institución en donde ustedes están trabajando se generan al interior de cada una de las instituciones de la ciencia. ¿De acuerdo? Los mismos problemas que ustedes tienen en la escuela, en la facultad, en donde se manejan, bueno, este mismo tipo de dificultades se replica en cada una de las instituciones científicas. Pensemos en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no? Y su superposición en su vida paralela a las problemáticas existenciales de cada uno de nosotros. No es una crítica, eso es, supongamos, a ver, cuando yo doy un ejemplo de este tipo de orden de lo político, es simplemente un ejemplo, no es una asunción de compromiso con la realidad que me excede completamente, ¿sí? Tomen siempre cualquier ejemplificación solo como eso, como un ejemplo, como una alternativa para que se entienda otra cosa. No es que estoy haciendo una crítica a la Organización Mundial de la Salud. Estoy retomando, digamos, una crítica a la Organización Mundial de la Salud como ejemplo de lo que quiero señalar, de esta dispersión de la ciencia. Entonces, hicimos una navegación, hacemos un regreso. Entonces, la ciencia es un tipo de conocimiento. Dije, no necesariamente el más importante, no el primero,
no el único, por supuesto. Y no el primero porque, de hecho, la ciencia surge en Grecia, es decir, la ciencia como propuesta se da al interior de Grecia y surge en los siglos 5, 4 y 3 antes de Cristo con Sócrates, Platón y Aristóteles. Podríamos decir que si la ciencia o producto se decide y se define por el reglamento, el logos de la ciencia, el estatuto de la ciencia, bueno, el logos de la ciencia, el estatuto de la ciencia, el reglamento de la ciencia lo formuló por primera vez Aristóteles en el siglo 3 antes de Cristo. Así que el creador, donde la ciencia se pare, donde la ciencia nace, creador de la ciencia reglamentariamente, es Aristóteles. Y para que ustedes encuentren estéticamente el reglamento de la ciencia aristotélica, les cito la primera obra científica de Occidente, que es Los elementos de Euclides. La geometría euclidiana es la primera ciencia en Occidente. Y es la ciencia que se constituye bajo el reglamento científico epistémico de Aristóteles. Pueden ver, después lo vamos a trabajar en detalle, que ese reglamento marca que hay ciertos conceptos que son fundamentales, de los cuales se pueden efectuar ciertas deducciones, pero básicamente la característica general de esa ciencia a modo aristotélico, y esto en muchos aspectos pervive en nuestros días, es la sistematicidad, o si ustedes quieren, la deductividad. Es el carácter de constituir un sistema. Entonces, hay conocimiento geométrico desde ya antes de Aristóteles, por supuesto, pero lo que no había era ciencia geométrica, o sea, lo que permite la geometría euclídea es compatibilizar todos los conocimientos previos y hacer un corpus, hacer un cuerpo de conocimientos en el cual unos muchos conocimientos se derivan de otros pocos conocimientos. Esa es la característica de la sistematicidad cognitiva. Un sistema es un conjunto de partes en las cuales unas muchas partes se derivan de otras pocas partes, ¿no? Hay en todo sistema una suerte de secuencialidad fundamentada. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ciencia si hay conocimiento aislado. No les quepa la menor duda. No hay ciencia si hay conocimiento aislado. Por supuesto, hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Una convivialidad de distintas maneras de entenderse la ciencia. Repito. Repita, profesor. Bien. La importancia de la visibilidad, ¿no? Porque yo colecto la gestualidad de ustedes. Digamos, entonces, durante mucho tiempo en Occidente existió un único reglamento de la ciencia. Ese reglamento de la ciencia fue el reglamento aristotélico. En la Edad Media, el reglamento de la ciencia fue aristotélico. En la modernidad, tenemos una reformulación del reglamento de la ciencia. En la actualidad, tenemos una multiplicación de los reglamentos de ciencia. O sea, hay muchas maneras de entenderse la ciencia. Y eso se corresponde con las distintas epistemologías. ¿Sí? Por eso yo les hablé de hermenéutica, les dije positivismo, no les mencioné, pero se los menciono ahora, pragmatismo, estructuralismo. Todas esas líneas epistémicas tienen, podríamos decir, su propia interpretación acerca de lo que sea la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué lejos estamos de pensar que la ciencia es una. Ni siquiera hoy día los científicos se podrían poner de acuerdo acerca de lo que es la ciencia. ¿Está mal? ¿Está bien? No.
no está mal ni está bien. Como dicen los chicos aquí en la Argentina, es lo que hay. Punto. ¿Sí? Es más, es mucho más temporalmente hablando el periodo, el espacio, aunque suene contradictorio, ¿no? Es decir, fue mucho más el tiempo en que existió, digamos, dispersión que concordancia. Es más, les diría que la modernidad fue un periodo, fue un movimiento, digamos, fue un modo de unificar, digamos, lo diverso y lo disperso. Si hay una diferencia grande entre la Edad Media y la modernidad, es que la modernidad canceló cualquier tipo de dispersión. Fue muy fuertemente antimedieval la modernidad, tan antimedieval que, podríamos decir, de todos los caminos posibles que había instrumentalmente en la Edad Media, se tomó solo uno. Este desespero por unificar lo que es diverso y disperso, a nosotros nos viene desde la modernidad. Seguimos desesperados por intentar unificar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Queremos unificar. Y no nos damos cuenta de que siempre todo proceso de homogeneización es un proceso de violentación, porque es un proceso de elusión o de cancelación de las diferencias. La modernidad creó los famosos metarrelatos. Indudablemente que la modernidad fue un gran metarrelato. La modernidad fue el metarrelato por excelencia. Fue el gran metarrelato, dentro del cual aparecieron variantes que eran relatos de alguna manera compatibles con ese gran metarrelato. Esta idea de que lo diverso en su singularidad tiene que homogeneizarse, tiene que ser concordante, tiene que alinearse. Lamentablemente nosotros a la posmodernidad seguimos, esto es una afirmación muy particular que requeriría de gran desarrollo de la justificación, pero nosotros vivimos la posmodernidad no en sus variantes, sino, podríamos decir, en sus alternativas modernas. O sea, la posmodernidad no la tenemos como algo heterogéneo respecto de la modernidad, sino como una variante de la modernidad. ¿Qué tenemos como remanente de la modernidad? El desespero, por ejemplo, de cada una de las partes por imponerse al todo. Déjenme vivir en singular. Queremos que la Argentina sea una, queremos que Colombia sea uno, queremos que Sudamérica sea uno. Queremos... Esta búsqueda de la cancelación de lo heterogéneo es un empobrecimiento del mundo, pero además, insisto, implica un proceso de violentación porque hay previamente una ilusión cognitiva. Voy muy rápido, pero digamos, lo que quiero señalar es que muchas veces somos violentos porque eludimos al otro cognitivamente, es decir, hay una desaceptación, hay una falta de aceptación del otro en su singularidad. Siempre tenemos un proyecto a partir del cual ejecutamos una tarea que tiene, digamos, como objetivo una especie de fagocitosis. Queremos fagocitar, queremos capturar, queremos transformar, perdiendo de vista de que solo se da la riqueza en la heterogeneidad. Es como si yo a ustedes les implementara, desafiara, y fíjense que muchas veces los discursos se generan desde ese lugar, que todos ustedes ahora se dediquen a la filosofía. Y podría hacerlo de una manera solapada diciéndoles, miren, ustedes se dedican a ciertos saberes, pero lo mejor es la filosofía. Sería un empobrecimiento tan grande que ustedes se dediquen a la filosofía, eludiendo y excluyendo sus itinerarios singulares, que nos quedaríamos prácticamente en una concordancia completamente vulnerable. Es decir, si yo los traigo a todos a ustedes a mi casa a comer, lo más probable es que nos quedemos sin comida. Si
yo traigo el mundo hacia lo mío, en definitiva, esa recurrencia hacia lo propio no hace más que vulnerabilizarnos y empobrecernos. Viva la diversidad. Qué suerte que ustedes tienen pelo. ¿Sí? Porque si intentamos que todos seamos pelados, ¿sí? Eso básicamente nos cancela todo tipo de alternativa. Entonces, solo vamos a empezar a aceptar la diversidad en la medida en que también entendamos que la diversidad es lo que nos enriquece. Hasta que no exista la comprensión de que el otro es una posibilidad que yo no estoy manejando, el otro siempre se transforma en mí. La modernidad tiene como tarea homogeneizar justamente a cualquier otro. Por eso es que la modernidad fue conquistadora. La modernidad era conquistadora desde el punto de vista cognitivo, en el sentido de entender al otro a partir de lo propio, pero también fue conquistadora desde el punto de vista militar, social, político. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que una cosa es primera que la otra, pero hay una manera de percibir el mundo que incorpora lo ajeno a lo propio todo el tiempo. Entonces tenemos todos los imperios. Inglaterra, España, Italia. Siempre hay un imperio. Europa fue imperial en ese sentido. ¿No? Nosotros somos una consecuencia de esa manera de entender. ¿Y nosotros dónde somos modernos? En que nosotros queremos nuevamente homogeneizar y decimos, ¿y si hacemos un pensamiento latinoamericano? Y yo diría, ¿y si nos dejamos de joder con el pensamiento latinoamericano y somos lo que somos y se terminó? Porque en definitiva la comida sincrética del Perú surge a partir de la cancelación o la ilusión de la expectativa, de la preservación de lo peruano de manera propia. Es que tenemos que entender que lo peruano nunca es puro. Lo alemán no es puro, lo japonés no es puro, lo chino no es puro, porque la pureza no es más que una construcción mental. Los argentinos somos los menos puros de los impuros, ¿no? O sea, de entre los impuros nosotros somos todavía una mixtura descomunal, ¿sí? O sea, solo en la Argentina, digamos, un polaco se casa con una irlandesa, la irlandesa con sobrina de un galés y el galés de un napolitano, ¿no? Digamos, en ese sentido somos un ensayo, casi como los perros de la calle, ¿no? De aquí, de allá y de mi abuela también, como Blanca Cota decía, ¿no? De las recetas. Bien, chiste aparte, digamos, ¿no? Es importante que nos demos cuenta de que, digamos, esta conservación y esta preservación es una conservación, una preservación fuertemente ideológica. Todo esto dicho para que nos demos cuenta hasta qué punto nosotros muchas veces, sintiéndonos originales, somos repitentes de una idea que nos constituyó. Repitentes de una idea que nos constituyó y por lo tanto también actuantes, dóciles de una idea que es más grande que nosotros. Entonces, hacer una interpretación implica también hacer una historización. Cuando nosotros estudiamos la modernidad, no la vamos a estudiar porque fue importante, no estamos haciendo historiografía, sino que me interesa relevar aspectos de la modernidad porque nosotros somos modernos. Es autorreferencial, ¿sí? Es verdad, es autorreferencial. Ni siquiera me interesa la epistemología, me interesa la antropología. No me interesa la antropología, me interesan ustedes, me interesan mis alumnos. Entonces, hace falta docentes que se hagan cargo justamente de la existencia del hombre de carne y hueso y no de una idea, en definitiva. Entonces, vuelvo a esto que les decía, no es necesario, no solo no es necesario, sino que tampoco es conveniente que nosotros nos mantengamos con la intención de homogeneizarnos. Esto es un cruce, esta clase es un cruce. Mantengamos las diferencias porque solo cuando se cruzan los diferentes hay fecundación.
Y tengan en cuenta siempre que la diversidad es siempre un proceso de enriquecimiento. Por eso el perro de la calle es muy inteligente y no el perro puro, que es muy delicado, al que hay que proveerle un determinado alimento, porque si no esto... El perro de la calle, ¿vieron cómo se las arregla para manejarse en su ciudad? ¿No? Bien, porque básicamente es un híbrido y todos somos híbridos. Todos somos híbridos y todos los pueblos han sido híbridos. Entonces, destituir la modernidad o pintar la modernidad es mostrar que cuando la modernidad pensó en la pureza, esa pureza solo existe en la mente. Esa pureza solo existe en el laboratorio. El correlato de la mente es el laboratorio. El correlato de la mente es el laboratorio. No estoy diciendo que eso no tenga utilidad. Estoy diciendo que por fuera del laboratorio también hay un mundo. Solo eso. No quiero destruir los laboratorios. No quiero destruir la ciencia. Estoy diciendo que la ciencia solo conservará su potencialidad en la medida en que no transformemos al mundo en un mundo científico. Porque por fuera hay un montón de otras cosas. Y el fuera a la ciencia hoy día lo tiene completamente dentro. Es decir, la ciencia también está completamente preñada de gran cantidad de prejuicios que no pertenecían a la ciencia. Ya vamos a dar un ejemplo de eso. Bien, entonces, la ciencia es un tipo de conocimiento, por lo tanto hay otros tipos de conocimiento. La identidad de la ciencia se define a partir de un reglamento, pero el reglamento de la ciencia hoy día queda definido por todas y cada una de las líneas epistemológicas. ¿Sí? No es lo mismo la ciencia para la hermenéutica que para el positivismo que para el pragmatismo que para el estructuralismo. Cada científico pertenece seguramente a varias o a una de las líneas epistémicas, dicho de otra manera, a una interpretación acerca de lo que sea la ciencia. Importante que la ciencia es un producto histórico y importante es darse cuenta y saber que el pueblo griego no fue originalmente científico. Hay 3 saberes que preceden a la ciencia, incluso en Grecia: el arte, la religión y la técnica. El pueblo griego, si hay alguien de historia o si hay alguien de literatura, el pueblo griego fue de historia, Lina, bien. El pueblo griego inicialmente, lo hago casi como un comentario para relajar y corrernos un poquito de lo epistémico, el pueblo griego fue un pueblo prioritariamente artístico y religioso. Artístico y religioso. Y además, en su característica de la conservación de la diversidad, también un pueblo fuertemente tecnológico. Pensemos que el hombre utilizó la rueda mucho tiempo antes de saber de qué manera y por qué la rueda funciona. El hombre utilizó la palanca mucho tiempo antes de saber por qué y cómo la palanca funciona. O sea que siempre hay una anticipación de lo técnico respecto de lo teórico. Después, en algún momento, les puedo explicar por qué, a qué se debería esta anticipación siempre de la técnica respecto de la ciencia. Y el arte en Grecia precede a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia reclama un componente que es el concepto. Es decir, la ciencia tiene como obra estética a las teorías. Toda ciencia está compuesta de teorías. ¿Y qué es una teoría? Una teoría es un sistema conceptual. Podríamos decir que es un sistema lógico-conceptual.
La ciencia es un sistema lógico-conceptual. Los conceptos son los ladrillos y la lógica es el pegamento. ¿Mm? Teniendo la característica del sistema, muchos conceptos se derivan de unos pocos. Por ejemplo, hay conceptos que son fundacionales. En la mecánica newtoniana, el concepto de masa, de inercia, ¿sí? Los 4 principios, ¿no? O los 3 principios de inercia, masa y acción y reacción, en el caso de la mecánica newtoniana. En el caso de Freud, incluso hay un concepto que es central, ineludible, el concepto de inconsciente. En el caso de la biología darwiniana, tenemos un concepto que es central, que es el concepto de selección natural de las especies. O sea, todas las ciencias están habitadas por distintas teorías y cada una de esas teorías tiene 1, 2 o 3 conceptos que son fundamentales. La verdad en la ciencia siempre tiene que ver con 2 cosas, con el fundamento y con lo que se deriva del fundamento, lo cual aproxima la cientificidad a la matemática. Fíjense que, de alguna manera, la matemática viene a cumplir, o mejor dicho, la ciencia viene a cumplir lo que es un procedimiento muy típico en la matemática, porque en la matemática, o en las matemáticas, podríamos decir que hay 2 tipos de verdades. El principio y lo que se deriva del principio, el fundamento y lo que se deriva del fundamento. ¿Sí? Una gran cuestión es si ese fundamento es inventado o si ese fundamento es real, pero bueno, o es no inventado en el sentido de descubierto. No me interesa eso. Lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Entonces, la ciencia considera que la verdad se produce automáticamente en el fundamento, o sea, el fundamento es verdadero, y es verdadero todo lo que se deriva del fundamento. Pensemos ahora en el arte. En el caso del arte, nos encontramos con que la verdad no tiene que ver con el fundamento, sino que la verdad en el arte se resuelve a partir de una acción fenoménica eficaz. Es decir, la verdad es, podríamos decir, una jugada que gestiona, digamos, una cautividad. ¿Cuándo una obra de arte se hace verdadera? Cuando esa obra de arte resulta eficaz y va constituyéndose, o mejor dicho, va constituyendo feligresía. Cuando esa obra va conquistando interlocutores, va cautivando espectadores. Entonces, una obra de arte es verdadera cuando se transforma en clásico, y se hace clásico porque tiene una extraordinaria, singular e infundada incluso cautividad para los receptores. ¿Por qué los Beatles han tenido, fíjense la pregunta cientificista, ¿no? Es decir, ¿por qué los Beatles tuvieron éxito? No lo sé, ni lo sabré, ni siquiera los Beatles serían capaces de contestar esa pregunta. Esa pregunta no tiene sentido al interior del arte. La pregunta ¿por qué los Beatles tuvieron éxito? Es una pregunta científica aplicada sobre el territorio del arte. Ni siquiera ellos saben por qué tuvieron éxito. Podríamos decir que el éxito es porque sí, pero también inequívocamente desde ciertas obras que cautivaron no solo a la gente de Liverpool, no solo a la gente de Inglaterra, no solo a la gente de este continente, sino del mundo entero, y no solo del mundo entero, sino de manera transgeneracional. ¿Por qué? No lo sé. Es decir, como dice Angelus Silesius, la rosa es sin por qué, florece porque florece. No sabemos el porqué conceptual, racional, teórico
de esa eficacia. Hasta tal punto el artista ni siquiera está a cargo de la obra que puede resultar eficaz, que piensen ustedes en ese tema Despacito. Este señor Fonsi tenía ese tema hecho desde 2 años atrás, ¿no? Y lo largó, lo tocaron incluso sinfónicas. Qué extraordinario es que ni siquiera el que hace la obra está a cargo del poder de la obra. Sin embargo, esa obra por sí misma, como si fuera una suerte de vórtice, va inventándose feligresía. Entonces, la verdad en el arte es muy distinta a la verdad de la ciencia.